Es un gusto vernos nuevamente a través de este medio. Hoy estamos de fiesta, hoy último domingo de febrero, es un aniversario más de nuestra comunidad Bethesda, de nuestra iglesia. Siempre agradeceremos a Dios que hace más de 45 años nos ha permitido reunirnos en este lugar y edificar este templo para poder alabarlo a Él. Entonces, bueno, pues hoy que estamos de fiesta, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios justamente por la bendición que nos ha dado. Los invito a que abran su Biblia, vamos a leer Salmo 115. Vamos a darle gracias a través de esta lectura. Vamos a empezar en el versículo número 12 hasta el número 15. Vamos a dar lectura, hermanos. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos porque tú has estado con nosotros a lo largo de más de 45 años. Estamos agradecidos porque estamos cumpliendo un año más de este aniversario de tu templo, porque este templo ha sido de bendición para varios de nosotros, Padre, porque en él te hemos encontrado, porque en él hemos podido reunirnos con nuestros hermanos y alabarte y hacer de ti tu gloria. Gracias, Padre, te damos porque tú has hecho esta familia de Bethesda, porque estamos reunidos para adorarte y alabarte. Gracias, Padre, porque nos das un domingo más en familia, Padre, porque tú has llenado de bendición nuestras vidas. Te damos gracia y esperamos que este culto sea para tu gloria. Bendice a mi hermano que dará tu palabra, Padre, bendice a mis hermanos de la alabanza. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues sigamos de fiesta y entonces entonemos los siguientes himnos. Grande es el y digno de gloria.
justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Hermano Eduardo, en este domingo de aniversario. Amados hermanos, amigos que nos acompañan, en esta ocasión nos saldremos un poquito de la serie que recientemente comenzamos, y esto lo haremos porque queremos que usted sea parte del gozo inmenso que nos embarga en este día. El principal motivo es porque justo en esta semana que transcurrió, esta iglesia Bethesda celebra un aniversario más de su fundación en este lugar. Y son más o menos 47 años que se encuentra presente en esta localidad. Años que sin duda no han sido nada fáciles. Se han tenido momentos de mucho gozo, pero también momentos de tristeza. Y queremos compartir con usted este día. Queremos que usted también, le decía, sea parte de este gozo. Entonces, vamos a entrar en este estudio de esta tarde y vamos a hacerlo a través de la lectura que se encuentra en Esdras, capítulo 3, versículos 8 al 13. Esdras, capítulo 3, versículos 8 al 13. Vamos a leer esta porción de la Biblia. Y el estudio de esta tarde, de este día, lo vamos a titular Jehová es bueno y su iglesia celebra. Jehová es bueno y su iglesia celebra. Y leamos pues juntos Esdras 3, versículos 8 al 13. Dice de la siguiente manera: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadat, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Como le comentaba entonces, queremos en este día compartir con usted este gozo y juntos dar las gracias a nuestro Creador y Señor. De igual forma, queremos hacer un tipo de homenaje para aquellos hermanos nuestros que comenzaron la labor precisamente en este sitio y que algunos de ellos han sido llamados a la presencia de nuestro Dios. Pero otros más aún siguen entre nosotros y damos la gloria a Dios por cada uno de ellos.
Y en esta ocasión le decía, tomaremos el texto precisamente que acabamos de leer, el texto de Esdras, para analizar algunas características por las cuales toda iglesia ha pasado en algún momento y las cuales también son motivos de celebración. Y la primera característica que vamos a estar viendo es la esclavitud, ¿sí? Esclavitud. Mire, dice ahí en el texto base que acabamos de leer en Esdras, dice, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Esta frase entonces nos habla precisamente de que habían sido esclavos, de que habían estado presos, no tenían esa libertad precisamente para venir nuevamente a su pueblo, a su lugar de origen. Y el contexto en el cual se sitúa este pasaje de Esdras hace referencia precisamente a la liberación del pueblo de Israel por parte del imperio persa, quienes habían vencido precisamente al imperio de Babilonia. El pueblo entonces regresaba para reedificar el templo de Salomón, que había sido derrumbado precisamente por el imperio de Babilonia. Y en su momento, mire, la iglesia también fue esclava, pero esclava del pecado. Sin embargo, hoy damos gracias a Dios porque ha sido liberada de ese pecado y lo ha hecho a través de la sangre de Jesucristo, así como lo dice Romanos capítulo 6 versículos 12 al 18 y Romanos capítulo 7 versículos 7 al 25. Ahora, segunda característica que tiene toda iglesia que es nueva, que va surgiendo. La segunda característica son líderes. Y en el versículo 8 precisamente vemos que Dios levantó líderes. Ahora, no es la única ocasión en la cual Él lo hizo. A lo largo de toda la Escritura podemos darnos cuenta precisamente de que el Señor una y otra vez levantó líderes para guiar a su pueblo. Y al menos en esta ocasión usa a dos personajes. El primero de ellos es Zorobabel y el otro es Jesúa. Y lógicamente levantó más líderes, porque dice ahí, los principales eran Zorobabel y Jesúa, pero había otros más que apoyaban precisamente a estos dos hombres para activar precisamente la obra de Dios. La iglesia, mire, la iglesia Bethesda en su momento también necesitó de personas que ejercieran un liderazgo para activar precisamente la obra aquí en este sitio. Es más, hoy día se necesita líderes que continúen activando la obra que ya ha sido comenzada y que sin duda finalizará hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez por su iglesia. Ahora, tercera característica. La tercera característica que vemos en toda iglesia que va surgiendo son familias. Familias. Mire, versículo 9 nos dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá. Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Se da cuenta entonces en este versículo 9, nos está hablando de familias. No solamente era un líder por sí solo, sino junto con el líder siempre iba su familia. Y la familia es indispensable, son un elemento importante en toda iglesia. Son el medio por el cual la obra sigue avanzando. Uno de los primeros lugares precisamente en donde se predica la palabra de Dios es en los hogares, es en el seno familiar. Y hoy día no podemos congregarnos precisamente aquí en las instalaciones de esta iglesia, pero sin duda la iglesia sigue avanzando porque ha vuelto a uno de sus principios básicos, el cual es la familia. Es el núcleo familiar en donde se comienza a sentar los cimientos para una vida y una iglesia saludable y una iglesia de éxito. Entonces, las familias son una parte bien importante, una característica bien importante de cada iglesia. Cuarta característica. Toda iglesia, cuando va surgiendo, cuando está trabajando, cuando empieza la labor precisamente en cualquier lugar, debe de tener esta característica muy importante, o dos características muy importantes en una: entusiasmo y visión. Entusiasmo y visión. Y eso lo vemos precisamente en los versículos 8 al 10. Vemos que las familias solo habían construido precisamente, nos dice este pasaje, que las familias solo habían construido el altar
y habían colocado los cimientos del nuevo templo. Pero ellos estaban tan emocionados y entusiasmados que actuaron como si el templo ya hubiese sido terminado. Ahora, imagine usted a aquellos hombres y mujeres que iniciaron precisamente la labor en este lugar. Imagínelos cómo estaban, imagine cómo estaban estos hombres y mujeres que iniciaron la labor en este lugar. Tal vez también estaban como lo describe aquí Esdras capítulo 4. Estaban emocionados, estaban entusiasmados por esta nueva obra que comenzaban aquí en este lugar. Tal vez también tenían esa visión de que en este lugar precisamente habría una iglesia que serviría a nuestro Dios. Y actuaban como si ya estuviese terminada la obra, aunque en realidad les faltaba mucho por construir, les faltaba mucho por ver, tal vez unas bancas llenas, tal vez un templo lleno, ¿sí? Pero ellos tenían esa visión, tenían la visión de nuestro Dios, de que tendrían una iglesia en este lugar para alabar precisamente a nuestro Dios. Ahora, quinta característica que tiene toda iglesia, quinta característica son las generaciones. Generaciones. En el pasaje que estamos viendo en este texto, en los versículos 12 y 13, básicamente nos está hablando de dos generaciones. Una de ellas son los ancianos, que habían visto la destrucción del primer templo edificado por Salomón. Y por otro lado tenemos la generación de los jóvenes, que no habían contemplado el antiguo templo. Es decir, en esta ocasión había dos grupos presentes durante el servicio religioso de dedicación. Para los jóvenes esto era una experiencia nueva y en su juventud y entusiasmo estaban precisamente alabando a Dios. Así lo dice precisamente Esdras capítulo 4 versículos 12 y 13. Para los jóvenes, les decía, esta era una nueva experiencia. Ahora, el grupo que estaba formado por los mayores, por los ancianos, tal vez recordaban el templo antiguo, el templo de Salomón en todo su esplendor y belleza. Posiblemente muchos de ellos habrán dicho, este segundo templo no es nada comparado con el otro. Tal vez si los jóvenes hubiesen visto el anterior, entonces quedarían más impactados. Tal vez esta exclamación no es nada estimulante para la edificación de un nuevo sitio, pero era verdad esta expresión que le acabo de decir, era verdad. Y Dios se encargó entonces de darles ánimo y alentarles a continuar con la obra, porque Él estaba precisamente con ellos. Ahora, si bien es cierto, toda iglesia también pasa por momentos muy difíciles. Por ejemplo, el que vivimos nosotros en la actualidad. ¿Cuál es ese momento difícil? Es la pandemia precisamente que estamos viviendo. Pero hay otro que no es necesario que haya pandemia. Hay otro momento difícil que no es necesario que haya pandemia y tiene que ver precisamente con el desánimo. Déjeme ejemplificar esto que le digo con una breve anécdota, ¿sí? El desánimo es muy importante y causa a veces muchos estragos precisamente en la iglesia de nuestro Señor. Mire, en cierta ocasión, un predicador tuvo la oportunidad de visitar y predicar el evangelio precisamente en una pequeña iglesia, en una pequeña congregación. El Señor bendijo la palabra que fue expresada por este hombre, ¿sí? Porque muchos de los jóvenes de la iglesia al finalizar el culto estaban regocijándose precisamente en la escalinata de las instalaciones. Y el predicador también fue y se reunió con ellos, se encontraba ahí feliz con ellos, celebrando. Y allí en ese mismo lugar, mire, junto a todo el grupo, estaba sentado un anciano que no había dicho nada por mucho tiempo. Pero después él dijo, muchachos, ustedes han tenido una reunión hermosa, pero por cierto, yo recuerdo tiempos mejores. Y ahí mismo les comenzó entonces a contar un poco de la historia de esa iglesia. Cuando el anciano finalizó, mire, a los jóvenes ya no les parecía tan hermosa la reunión como la habían visto antes. Se sintieron desanimados por las palabras del anciano y todos abandonaron el lugar un poco deprimidos esa noche, por lo que aquel hombre había tratado de decir sobre los tiempos
ya pasados. Y miren, en repetidas ocasiones hemos escuchado también esta frase por parte de algunos de nuestros hermanos, y no precisamente ancianos, algunos de ellos todavía muy jóvenes, donde dicen: yo recuerdo otros tiempos mejores. Este tipo de personas, a través de esa clase de comentarios, muchas veces desaniman a los que están trabajando precisamente en la obra del Señor. Ellos recuerdan los días pasados y se resisten muchas veces al cambio. Se desentienden de las necesidades actuales. Es por ello, por lo que surgen algunos movimientos de renovación fuera de la iglesia. Ahora, el Señor sabe bien quiénes hacen caso a su llamado, quienes realmente trabajan en su obra, y Él se encargará entonces de separarlos en el tiempo adecuado. Y esto, mire, esto es bien importante, esto no es cosa nuestra, y no debemos tomar acciones de reprensión en contra de los congregantes. En lugar de ello, debemos dar gracias a Dios y alegrarnos porque Él sigue siendo fiel, Él sigue sosteniendo, alentando y animando a su iglesia, aún en momentos de crisis. Clamemos entonces juntos: Jehová es bueno y su iglesia celebra. Si en su iglesia ha habido desánimo, si en esta iglesia ha habido desánimo también, clamemos juntos entonces a nuestro Señor: Jehová es bueno y su iglesia entonces celebra. Y el Señor dará ánimo, dará fortaleza para continuar adelante. Le invito a que usted medite en esta tarde y vamos a cerrar nuestros ojos. Oh Señor, gracias te damos por tus bondades. Gracias porque das la oportunidad a tu pueblo en este día de celebrar un año más tu fidelidad. Gracias porque a pesar de las circunstancias, tú sigues sosteniendo tu obra en este lugar. Y a través de los diferentes medios, sigues, Señor, proveyendo alimento a nuestras vidas. Anhelamos que sigas levantando más personas dispuestas a trabajar en tu obra, en el extendimiento de tu reino. Rogamos que haya más personas que se unan a este gozo que pones en nuestros corazones, y que renueves a esta tu iglesia para solo hacer tu voluntad. Recibe toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano, por estas palabras, que a través de ti podamos sentir a nuestro Dios y que podamos hacerlo realidad con nuestras acciones día a día. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Señor por mí, que
alabemos a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Vamos a repetir nuestro texto lema, Deuteronomio capítulo 16, versículo 16b y 17. Repitamos todos juntos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos a recogerlas. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos, a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos, si somos constantes en el ofrendar. Oremos por nuestras ofrendas. Gracias, Padre, te damos porque tú has bendecido nuestros hogares, nos has dado trabajo, nos has dado alimento, ropa, pero sobre todo, Padre, has bendecido nuestros hogares con tu palabra. Gracias te damos porque tú has podido proveer de estos bienes materiales y de esto que hemos recibido, de lo mucho que tú nos das, pues te hemos retribuido a través de estas ofrendas y diezmos. Padre, tú bendice a mi hermana que las administra y que siga siendo de bendición estas ofrendas para tu pueblo, Padre. Que sea en tu honor, Padre, y que sea solo para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús amado, te damos gracias. Amén. Es momento de terminar este tiempo precisamente de alabanza, de adoración, de gozo precisamente también. Y queremos seguirles agradeciendo porque continúen ustedes con nosotros. Les invitamos a que en cuanto podamos abrir nuestras instalaciones también, si usted gusta venir, pueda congregarse con nosotros. Vamos a terminar este tiempo de alabanza y lo vamos a hacer precisamente con una oración. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque has traído gozo a tu pueblo. Porque, Señor, sigues derramando tu bendición en cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos sigues sosteniendo día a día. Rogamos, mi Dios, que tu mano poderosa sea con nosotros en esta semana, Señor, que estamos iniciando. Rogamos, mi Dios, que tú seas el que provea también de empleo, Señor, a todos aquellos de mis hermanos que no tienen empleo. Que proveas también, Señor, de salud a todos aquellos mis hermanos que han estado enfermos en este tiempo. Y, Señor, que tú seas, Señor, el único que supla nuestras necesidades. Te damos, pues, la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.